Números enteros. Los números enteros pueden ser tanto positivos como negativos. De esta manera, los números positivos serían más 1, más 2, más 3, más 4, más 5 y podríamos seguir así hasta el infinito. Mientras que los negativos serían menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y también podríamos seguir hasta el infinito. Podemos encontrar números negativos en diferentes situaciones. Por ejemplo, al hablar de la temperatura. De esta manera, si nos fijamos en el tiempo de Tenerife, durante toda la semana la temperatura que va a hacer es positiva, todos los grados son positivos. ¿Por qué? Porque son superiores a 0. Mientras que en Moscú nos encontramos que tanto el viernes como el sábado hay números negativos. ¿Esto qué quiere decir? Que la temperatura es inferior a 0 grados. Y el mismo ejemplo tendríamos en estos 4 termómetros que tenemos al lado. Primer termómetro, la temperatura es negativa. Si nos fijamos, haría menos 35 grados. En este segundo estamos a 0 grados, lo que quiere decir es que es un número que no es ni positivo ni negativo, mientras que en los otros dos la temperatura ya sería positiva. Aunque no tenga puesto el signo de positivo, sería positiva. También podemos encontrar números negativos en los botones de colores. De esta manera, en el primer ejemplo, tenemos 4 pisos que están bajo tierra y por eso se les pone el número negativo, el signo negativo. Mientras que en el segundo ejemplo tendríamos 2 pisos que están bajo tierra, bajo el nivel 0, y un piso hacia arriba. El ascensor. Suponiendo que esto que vemos aquí es el teclado de un ascensor, coge el cuaderno y contesta las siguientes preguntas. Anne está en el piso más 1. ¿A qué pisos puede subir? ¿Qué tipo de números son esos? Y la siguiente. Si aparcamos el coche en la planta menos 1, ¿cuántos pisos tendremos que subir para ir a la planta más 2?